Imagen Empresarial y me da gusto saludar esta mañana a Fernando Sotojay, director general de Tu Hipoteca Fácil, a través de una videollamada. Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Quiero, Rod, qué gusto saludarte. Estoy muy contento, pues reportándote el tema de cómo estamos con el crédito hipotecario en México. Afortunadamente, la banca en México ha continuado con la llave abierta, otorgando créditos hipotecarios a las personas para que compren sus casas y sus departamentos. Y esto ha hecho que en lo que llevamos, lo que se terminó el 2021, la banca otorgara prácticamente 490 mil millones de pesos conjuntamente con el Infonavit y el Fobiste para otorgar créditos hipotecarios, tomando la banca un liderazgo importante con el 57% del monto otorgado, y eso hace que el dinamismo, la dinámica del mercado inmobiliario de vivienda se mantenga a pesar de la crisis que estamos viviendo relacionada con el COVID, por supuesto, e incluso con el tema de la recesión que sabes que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esas son buenas noticias porque el sector inmobiliario se mantiene dinámico, se mantiene activo, no a los niveles que nos gustaría ver, no a los niveles que deberíamos de tener en términos de construcción de vivienda nueva, pero al final del día está en un nivel muy positivo en términos de lo que la banca está realizando. Y eso es importante porque si pensáramos que de repente se acaba el crédito hipotecario en México, la banca cierra la llave, en ese momento pues el sector inmobiliario se frenaría literalmente a cero, porque una enorme cantidad de los casas y departamentos que se construyen, que se venden hoy en día en México, se venden a través del crédito hipotecario. Imagínate que hay proyectos en donde el 80, el 70% de las unidades que se venden con crédito hipotecario. Y si de repente se secara la llave, cerraran la llave, pues sería un tema muy delicado, ¿no? Claro, no, sería terrible y sí, como mencionas, algo que ha crecido porque si uno ve los distintos ramas del crédito, por lo menos de la banca, el crédito al consumo, tarjetas de crédito ha caído en un contexto económico complicado, mientras que el crédito hipotecario ha seguido avanzando. Y a propósito de ello, estás presentando un libro que se llama El crédito hipotecario sin rollos, aquí lo tengo, y es una guía realmente muy completa de todo lo que hay que hacer, pues justamente, y lo que hay que considerar en el crédito hipotecario, una suerte de diccionario que uno puede consultar de acuerdo al momento en el que uno esté para solicitar un crédito hipotecario, si quieres vender un inmueble hipotecario, si quieres construir, justamente alguien el otro día me preguntaba, pues si te pueden dar un crédito hipotecario del Infonavit para construir en un terreno, ¿no? Y hay unas ciertas condiciones, ahora revisaba lo que escribiste en la guía. En fin, ¿qué detectas en términos de cómo ha evolucionado la sofisticación de las personas a la hora de adquirir un crédito hipotecario? Porque creo que en México ya llevamos construyendo una historia importante, tasas fijas, que si uno contrasta, por ejemplo, con lo que ocurrió en la crisis 2008-2009 en Estados Unidos, pues es un gran avance y sobre todo que las tasas, a pesar de que ha estado subiendo la tasa de interés, en cuanto al Banco de México, justo al rato presento la entrevista con Victoria Rodríguez Ceja, la nueva gobernadora del Banco Central, pues los créditos hipotecarios no han subido tanto, digamos, y las tasas siguen siendo pues en plazos largos. ¿Cómo ha evolucionado, y regreso a la pregunta inicial, la sofisticación de los consumidores, de las personas, para adquirir un crédito hipotecario? Mira, Rod, tanto los consumidores como los bancos se han sofisticado muchísimo. Afortunadamente, la banca en estos últimos 20 años ha ido creciendo en forma importante su compromiso con el sector inmobiliario. Han tomado un rol, pues, evidentemente, absoluto en términos de colocación para ciertos segmentos, medio residencial, residencial plus, es donde tienen su colocación principal. La tasa, a pesar de los incrementos que ha hecho Banco de México para efectos de mitigar el tema inflacionario, pues al final del día, a pesar de hoy estar en 6% con base en el reciente incremento que tuvo Banco de México en su reunión de esta semana, los bancos han venido subiendo las tasas paulatinamente y marginalmente, porque al final del día los bancos entienden que esto debe ser un tema transicional, el tema de esta inflación tan alta, y lo han venido haciendo en forma muy responsable. Al final del día, los productos que tenían de 7, 85 y demás, básicamente los han desaparecido de la anaquel, pero
han mantenido de forma importante los productos que la mayoría de las personas requieren para comprar sus casas o departamentos en el orden de 9, 9.25, 9.50, lo cual sigue siendo una tasa muy atractiva. Cuando tú y yo nos conocimos hace muchísimos años, pues las tasas estaban en el orden de 13, 14% y llegaron a estar en México hace 20, 21 años en el orden de 19, 18%, ¿no? Entonces, al final del día, la banca ha sido muy responsable en su proceso de generación de crédito hipotecario y por eso tiene una tasa de morosidad tan baja de solo el 3.3%. Y eso hace que los bancos no estén presionados también a subir sus tasas por tener un alto índice de morosidad. Eso es muy positivo al final del día. Y los bancos lo que están haciendo, a pesar de estos incrementos de Banco de México, que repito, son incrementos naturales para efectos de controlar la inflación, es gradualmente y muy paulatinamente subir sus tasas de referencia y eso ha hecho que siga siendo muy atractivo el uso del crédito hipotecario. Y como bien lo dices, en el libro explico absolutamente todo lo que tiene que ver con el crédito hipotecario, con el tema inmobiliario, la compra de una casa, la construcción de una casa, los usos del crédito hipotecario que son comprar, construir, remodelar o sacar liquidez, que hemos utilizado muchísimo en esta pandemia, mi querido Rod. Muchísimas personas han sacado el capital que tienen invertido en sus casas, una parte importante de ese capital, para ponerlo a trabajar, para invertirlo en sus negocios con este tema que, pues evidentemente hemos visto que ha sido un reto enorme y hemos comprobado una vez más que el capital que tenemos en la casa es un capital que nos sirve en momentos difíciles. Entonces, todos estos productos que la banca ha mantenido, que la banca ha hecho de forma espectacular, que han realmente sostenido, que apoyaron durante el punto más álgido de la crisis, son puntos que hacen que el crédito hipotecario hoy sea el crédito más controlado dentro de la cartera de los bancos, con mejor performance o desempeño en el pago del mismo y que además sea un crédito que sigue siendo muy atractivo para las personas y para los bancos a pesar de estos movimientos ligeros que han tenido de tasas. Fer, ¿qué ha ocurrido con los precios? Porque depende de dónde viva. Ayer o antier la Sociedad Hipotecaria Federal publicó al cuarto trimestre los precios. Hay zonas, por ejemplo, ahorita pensaría que es un mercado de compradores, como dicen en el argot inmobiliario. Es decir, hay pues más vendedores que compradores, entonces el comprador es el que tiene la sartén por el mango. ¿Qué ha ocurrido con los precios y sobre todo con el modelo? Porque si bien todos estos datos que mencionas son clave y yo creo que coincidimos en pues lo que ha ocurrido con los créditos hipotecarios, el esfuerzo de la banca, etcétera. Pues muchos jóvenes, un joven hoy que tiene pues entre 25 y 29 años, es complicado que pueda comprarse por lo menos una vivienda aquí en la Ciudad de México. ¿No? Es realmente muy caro. A diferencia de otros, o una familia que va empezando, incluso no está nada sencillo porque los precios pues están relativamente altos. Me refiero a la Ciudad de México, pero pensaría intuitivamente cuando he viajado por el norte del país, quizás no tan altos, pero tampoco está fácil para un joven que va empezando o una pareja de recién casados, pues comprar, hacerse de su primera vivienda. ¿Cómo lo ves? Y si es, esa es mi intuición, viendo precios, sobre todo en la Ciudad de México, ¿cuál es la óptica? Sí, efectivamente, Rod, el tema de la publicación que hace trimestralmente la Sociedad Hipotecaria Federal sobre la plusvalía de, los viviendas, de las viviendas a nivel nacional es un factor muy importante porque históricamente nos ha demostrado que la vivienda mantiene su valor por encima de la inflación en términos reales. Eso es muy importante. Sin embargo, particularmente en los últimos, digamos, 18 meses en la Ciudad de México, la plusvalía de los inmuebles en términos globales dentro de la zona metropolitana han tenido una plusvalía muy baja, mínima, han tenido una plusvalía muy pequeña, a diferencia de estados como por ejemplo Baja California Sur y otros estados en donde hemos tenido plusvalías incluso de 2 dígitos, muy significativas. ¿Qué pasa con los precios de la vivienda? Sí, llegamos a tener un mercado de compradores muy importante al principio de la pandemia, donde muchos desarrolladores y donde muchas personas querían literalmente deshacerse de sus casas, hacerlas líquidas por todo el ánimo de desconfianza que estamos viviendo en el país, causado por las políticas públicas desafortunadas del presidente López Obrador. Y eso es una realidad que estamos viendo incluso si lo ves tú en los índices que publicó INEGI la semana sobre la inversión fija bruta,
y de inversión en el sector inmobiliario y particularmente en la construcción de vivienda. Entonces, lo que pasa, Rod, es que hay muchas zonas en el país en donde hay poca vivienda disponible y esa poca vivienda disponible cada vez va a ser menor porque no están existiendo nuevos proyectos de construcción que permitan que la demanda de vivienda auténtica que tenemos sea satisfecha. Entonces, sí es cierto que hubo un punto en donde era un mercado compradores, donde los compradores podían fijar las condiciones en forma mucho más agresiva, pero eso se ha venido nivelando y ya estamos prácticamente en un mercado realmente en donde hay un equilibrio entre Oferta y demanda. sí, entre el vendedor y el comprador, la oferta y ¿Qué? demanda, siendo que hay Claro. una demanda mucho más grande que oferta, ¿no? Exactamente. Entonces, Querido Fer, se me acaba el tiempo y no quiero que nos interrumpas sin decir que, pues acá está tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar? mira, lo pueden encontrar la partida de la semana que entra en todas las librerías de prestigio en México, lo van a poder encontrar, y en nuestra página de fernandosoto-hey.com.mx o en tuhipotecafacil.com, ahí pueden Ahí lo encontrar el encuentran. libro. Te mando un gran Ahí está. abrazo, Fer. Gracias. Gracias, Rod.